Hola chicos. Los espectadores lleváis mucho tiempo pidiendo que se haga una secuela del fanfic Soy Rock Lee, el sistema de ejercicios infernales. Así que aquí está la parte final de este fanfic. Si aún no lo has visto, puedes ver la lista de reproducción con todas las partes de este fanfic. Capítulo 238, Trabajo en equipo. En este punto, habían pasado más de 10 horas según el reloj interno. Era lógico que Zetsu aún no hubiera aparecido. Sin embargo, Rock no tenía ninguna prisa y no tenía intención de rendirse. No estaba en su naturaleza. Después de todo, el futuro ya está decidido. Utilizó la senda del maestro de bestias para invocar un camaleón gigante con una serpiente como cola, que tenía una habilidad única en comparación con otras bestias invocadoras de este dojutsu. Podía volverse invisible, mezclándose con su entorno con facilidad. Especialmente relacionado con la naturaleza. El camaleón también se acurrucó contra el muro de piedra, anclándose verticalmente en él con sus tenaces zarpas. Y como la propia base subterránea era bastante amplia, la bestia afortunadamente no sentía ninguna limitación en sus movimientos. En cualquier caso, el trío de shinobi se escondió en su boca para empezar. Era un lugar viscoso y cálido, y una larga lengua temblaba ligeramente en el suelo de sus patas. Karin se esforzó por no vomitar al final de tan maravillosa experiencia, pero Lee y Kabuto seguían sintiéndose relativamente normales. Aún así, había habido cosas peores en términos de asquerosidad. Por ejemplo, la visión de ríos de sangre de sus propios oponentes abiertos ante sus ojos, en los que órganos y restos podían nadar sin peligro. ¿Y no se preocuparán los demás en Konoha por nuestra larga ausencia?, preguntó Uzumaki en un susurro. Aún así, su voz resonó ligeramente en el interior del camaleón. Sin embargo, era imposible oír nada fuera de la bestia. Dejé los clones de sombra. Lo explicarán todo, en un momento. Le respondió Roca, levantando una comisura de los labios para ayudar a la pelirroja a animarse. Se estaba preocupando demasiado. El hecho de que Karin también tuviera que participar en la tarea que le esperaba la estaba afectando. Sin embargo, esta también es una oportunidad para demostrar que es más útil que el mero apoyo de Ir-yonin. Además, es poco probable que nadie acabe herido al final. Sin embargo, Uzumaki seguirá intentándolo. Lo hará. Ese era su estilo ninja. Y sobre estas reflexiones, pasaron unas 5 horas. Kabuto consiguió incluso romper a sudar. Después de todo, controlaba su energía natural y cubría con ella a toda la compañía sin interrupción, de modo que no había ningún fallo en el disfraz del camaleón. Pero en cualquier caso valió la pena. Definitivamente. Roca sintió su voluntad de observación mientras un coágulo de emoción preferentemente negativa se manifestaba desde el suelo a unas decenas de metros de ellos, moviéndose suave y silenciosamente entre la tierra y los escombros de la superficie de la cueva. Zetsu regresó a esta base, mirando inmediatamente al Jinchuriki cuatro colas, cuya figura se había vuelto completamente pálida en todo este tiempo y se había llenado de demacración. Sus intenciones eran obvias. Movámonos, dijo Roca con un labio, en el mismo instante en que ordenaba al camaleón que abriera la boca. La bestia invocada se colocó justo delante de Zetsu, que caminaba tranquilamente hacia la piedra shinobi que había agarrado hacía tiempo. La criatura se sentía segura, sin sentir la sed de sangre ajena. Naturalmente, había que agradecer los esfuerzos de Kabuto, que había sido capaz de borrar su presencia en este lugar con la máxima eficacia para él. Sin él, habría tenido que hacerlo el propio Lee, y para un tipo algo así solo sería un desperdicio innecesario de sus poderes. Sin embargo, la baba del camaleón voló en distintas direcciones. Zetsu volvió la cabeza hacia atrás, al oír ruidos extraños. Sin embargo, ya era demasiado tarde para retroceder. El trabajo en equipo de 3 poderosos shinobi se derrumbó sobre la voluntad de Kaguya Otsutsuki. Extensión celestial. La profunda voz de Rock resonó en toda la base Akatsuki. Con eso, los pies de Zetsu se despegaron del suelo, y la propia criatura voló hacia atrás, hacia el tipo, que tenía el brazo extendido frente a él, parado sobre la punta de una larga lengua de camaleón. Y le había invertido suficiente chakra para que el enemigo sintiera la poderosa presión y no pudiera tomar el control del elemental de madera inmediatamente. Y tal es la oportunidad perfecta para el siguiente jugador de este juego. Karin desató las cadenas de sellado del clan Uzumaki, que tenían una aura pálida pero una coraza dura como si estuvieran hechas de acero real. Emergieron de su cuerpo y se aferraron a la figura de Zetsu. Su mitad blanca era ahora inútil. Sin perder tiempo innecesario, Rock respiró varias veces y sus pulmones se expandieron considerablemente.
No abrió la puerta pues no quería perder el control de su chakra. En consecuencia, una aura arenosa rodeó el cuerpo de Lee. Con un poderoso tirón, el joven Jonin Lista se aferró a la inusual consistencia de Zetsu. Su mitad negra, la original, empezó a perder su forma y a retorcerse como un líquido para salir de debajo de las cadenas de Karin. Sin embargo, Rock fue más rápido. Que arrancó sin piedad el Zetsu blanco y lo tiró, dejando frente a él una sustancia repugnante que no consistía más que en penumbra y dos ojos amarillos. Por lo demás, ningún órgano, ni nariz, ni orejas, ni boca. Una absoluta criatura negra que anhelaba ahora fundirse con alguien. Lee, por ejemplo. Excepto que el espíritu del shinobi Oja era mucho más fuerte. Por mucho que Zetsu intentara sobrevivir, aún le esperaba un único desenlace. NOO. Se oyó un rugido ensordecedor. El ataúd se abrió y Kabuto se apoderó inmediatamente del cadáver reanimado de Itachi Uchiha. Este, por su parte, estaba cubierto por la armadura de energía escarlata de Susanoo. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3 que formaban el arma que necesitaban. La espada de Totsuka. Como una llama líquida, la punta de la lanza tomó forma al instante, liberándose de la botella inmaterial de sake. Tal es la esencia única de esta arma. Finalmente, la hoja de Totsuka ignoró las cadenas de Uzumaki, estrellándose contra y atravesando la figura de Zetsu que luchaba. ¡Ah! 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 Un grito de terror del alma en señal de derrota absoluta. En el último momento, la voluntad de Kaguya Otsutsuki había perdido toda su habitual impasibilidad y sangre fría. Desde luego. El plan original había fracasado, la manipulación de los demás carecía ahora de sentido, y todos los peones simplemente habían muerto, pero lo peor de todo era que la diosa Conejo, y su madre, nunca volverían a renacer en este mundo. Los remordimientos, sin embargo, han abandonado a Zetsu al final. No tienen cabida en el espacio genjutsu llamado el mundo de los sueños ebrios. La criatura negra se retrajo en la hoja de Totsuka y finalmente desapareció para siempre. A partir de entonces, el último enemigo de Rock había muerto. Si es que se podía decir así en tal caso, claro. ¿Lo logramos? ¿Lo hicimos? Preguntó Karin con un suspiro de alivio e incredulidad, desactivando la técnica de las cadenas de sellado, sin la cual contener a Zetsu habría sido mucho más difícil. Aún así, la chica había esperado enfrentarse a un oponente muy fuerte del nivel de Kage, dados todos los preparativos previos. Sin embargo, la amenaza para Zetsu no residía en su fuerza ni en sus habilidades. Sin el huésped adecuado de esencia negra, estas son bastante mediocres, pero el hecho es que es inmortal y está lejos de ser estúpido, duchándose con Obito y Madara durante años. Sí, dijo Lee en voz baja, mirando alrededor de la cueva. Cubriendo el Rinnegan, el chico comprobó la zona una vez más con la voluntad de observación, pero no había nadie cerca. Solo su compañía, nada más. La espada de Totsuka era de confianza, y supuso que podía relajarse. En realidad es difícil manejar a un shinobi como Itachi Uchiha. Comentó Kabuto sobre su trabajo, ordenando mentalmente al cadáver reanimado que cerrara tras de sí la tapa del ataúd, que se evaporó al instante en el humo blanco de la técnica de invocación. Esta es nuestra victoria compartida, así que quiero darte las gracias. Proclamó Lee con una sonrisa sincera, dirigiéndose a sus aliados en esta misión tan importante. Karin, por su parte, se sonrojó y le devolvió el abrazo, acercándose a él, mientras Yakushi resoplaba suavemente. Total, el trabajo en equipo no está tan mal, estoy de acuerdo contigo en ese punto, asintió Kabuto. Bueno, eso es todo. Rock se encogió de hombros, haciendo a un lado la tensión que había acumulado en las últimas horas. Por fin se habían disipado las últimas dudas. Sí, el muchacho confiaba en la voluntad vigilante, pero todavía en algún lugar de los márgenes de su corazón asomaban sus demonios. Al fin y al cabo, si dejas que un personaje como Zetsu haga lo que quiera a sus espaldas, tarde o temprano, la criatura atacará con un cuchillo en ristre. Este es un axioma obvio que no necesita pruebas. Lee siguió con paso firme hasta el cuerpo del Jinchuriki cuatro colas, cuyo estado no era desde luego el más bello. Primero fue noqueado por Kisame Oshigaki, absorbiendo todo su chakra, y luego aislado del mundo exterior por el Sharingan de Obito, suprimiendo incluso el orgulloso Biju que había en él. ¿Vamos a ayudarle? Karin ladeó la cabeza, pensativa ante la pregunta. Servirá como punto de partida para una alianza con la piedra, así que sí. Respondió Rock con calma, vertiendo un poco de chakra en Jinchuriki para eliminar al menos toda esa palidez de su rostro, y sellando al hombre de la barba roja en un pergamino. Después, fue el turno del Zetsu blanco.
El original que serviría como futuro cuerpo inmortal para Orochimaru. Después de todo, un trato es un trato. Acercaos a mí, Lee hizo un gesto con la mano, llamando a Karin y Kabuto. Entonces los agarró a ambos y activó la senda de la bestia para teletransportarse a su clon sombra, que estaba estacionado en Konoha. Este método seguía siendo una gran forma de ir de un punto a otro en un segundo. Las únicas desventajas son el coste de chakra y la presencia de ojos divinos, pero por lo demás, es una ventaja absoluta. Como resultado, tardaron unas 24 horas en apartar a Zetsu de su camino. Honestamente, Lee había esperado que tuvieran que esperar unos días por él, sin embargo, la suerte estuvo del lado de Jonin List. Aunque ante todo, hay que agradecer los recuerdos de la mente de Obito Uchiha que consiguió con el Rinnegan Mansui. Sin eso, no habría funcionado. En otras ocasiones, el doujutsu del sabio de los 6 senderos ha demostrado su utilidad. Capítulo 239, el nuevo cuerpo de Orochimaru. Así que estás diciendo que Akatsuki ya no puede preocuparse por... Arqueó una ceja sorprendida Tsunade Senju, la actual jefa de la aldea oculta de la hoja, que, a pesar de las diversas invasiones de Unuchiha, seguía prosperando como en sus mejores años. Rock informaba ahora a la Hokage de que todos sus planes para neutralizar a los enemigos de Konoha y eliminarlos habían sido ejecutados con éxito. El único que queda vivo es Kisame Oshigaki. Lee se apoyó con bastante despreocupación con la espalda apoyada en la pared y una pequeña sonrisa en los labios. Bueno, se supone que se encargará de él la Mizukage de la aldea de la niebla oculta, así que eso ya no es prerrogativa nuestra, asintió la mujer, entrelazando afanosamente las palmas de las manos. También pude encontrar a Jinchuriki y Wagakure. Como sin querer añadió Rock, sintiendo la aguda mirada de Tsunade sobre él. 4 colas. Abruptamente se levantó de la mesa, sin atreverse a expresar escepticismo frente al hombre cuyas capacidades aún permanecían desconocidas. Al parecer, el tipo que charlaba con ella hacía tiempo que se había alejado de la técnica de las 8 puertas, tan familiar para Konoha y sus shinobi. En una ocasión, Maito Dai había sido capaz de enfrentarse a todos los espadachines de la generación de la niebla con este Kinjutsu a cambio de su vida. Sí, respondió Lee negando con la cabeza. Ahora la princesa del clan Senju solo tenía que exhalar un largo suspiro y enviar un mensaje a la aldea de piedra un poco más tarde de que uno de sus bijus se encontraba en la aldea de la hoja. El joven Jonin entregó entonces a Tsunade el pergamino en el que estaba sellado el cuerpo de Roshi, Jinchuriki y Wagakure. La mujer no verificó nada de inmediato, ya que confiaba plenamente en Rock y era muy consciente de que él no la engañaría ni correría riesgos innecesarios. También es muy consciente de que él no intentaría engañarla y correr riesgos innecesarios, ya que prácticamente ella sola había salvado a Gaara y a Yujito Niji en el pasado, cuando también habían sido capturados por la organización criminal Akatsuki. Gracias, y, sin embargo, Tsunade no pudo evitar agradecérselo desde el fondo de su corazón, que aceleró involuntariamente el paso. Era demasiado lo que había hecho por Konoha desde que se convirtió oficialmente en Chunin. Era imposible enumerarlo todo. De lo más significativo. Tratar con Orochimaru matándolo, ayudar en las filas del quinto Anbu controlado por Hokage, tratar en parte personalmente con los 2 hermanos Uchiha, Sasuke y Itachi, tratar constantemente con Nukenin de rango S, que tenían todas las posibilidades y habilidades para amenazar a las grandes aldeas. No es para tanto, es mi deber, no. Rock sonrió, rascándose la nuca. Cierto, pero nadie en Konoha se esforzó tanto como tú. Con sinceros elogios afirmó la quinta Hokage con una mirada ardiente en sus ojos castaños. Sus elogios no se referían al carácter o la apariencia de Lee u otras cosas triviales, sino que la mujer estaba alabando en voz alta su avance profesional. No había batido todos los récords, pero, después de todo, Rock había alcanzado rápidamente el rango de Jonin. Y eso teniendo en cuenta los días pacíficos sin guerra. Eso es decente. Bien. Te tomaré la palabra con honor. Se da unos golpecitos en el pecho Lee. Tras un breve asentimiento del quinto Hokage, el muchacho se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta del despacho. Sin embargo, en cuanto Rock la abrió, Tsunade Senju, la mujer de espíritu majestuoso, tosió y dijo con voz algo temblorosa lo siguiente. En realidad, ¿no te gustaría celebrar en algún momento, más adelante, el hecho de que la principal amenaza en la persona de Akatsuki haya desaparecido? Exclusivamente como subordinado de un superior, no te inventes cosas. Sin embargo,
A pesar de sentirse algo desconcertado por tan repentina sugerencia, Lee se recompuso al instante para dedicarle al Hokage una sonrisa benévola con una respuesta adecuada en el mismo instante. Por supuesto. Unas horas más tarde, Rock ya se encontraba en el laboratorio de Orochimaru, que estaba bajo la aldea de la hoja. La propia serpiente blanca no estaba dispuesta a salir a la luz. Desde su renacimiento se había vuelto 100 veces más cauteloso, sin tentar a la suerte. Era poco probable que los shinobi de Konoha me aceptaran con los brazos abiertos. No, eso simplemente no es posible. Orochimaru sacudió la cabeza, al tiempo que desmenuzaba las células de Zetsu blanco bajo el microscopio. Naturalmente. Hace 3 años atacasteis la aldea, ¿verdad? Aunque no hubo muchas bajas, el hecho permanece. Tú eres el enemigo. Cruzando los brazos sobre el pecho, el rostro de Lee estaba serio. ¿Qué? Así es. La serpiente blanca parecía decirlo con ciertos atisbos de orgullo. En su interior, sin embargo, Orochimaru sintió una ligera amargura por el resultado. Su esencia, guiar al hombre para defender Konoha. Sin embargo, el lugar en cuestión tampoco lo necesitaba. Después de todo, con un ninja como Rock, uno no tenía que preocuparse por nada. Pero en fin, uno de los 3 Sannins continuó la conversación, dejando atrás el microscopio. Aún así, me alegro de que hayas cumplido tu parte del trato. Si lo miras así, nuestra alianza ha resultado ser fructífera. Bueno, no has fastidiado la operación. Rinnegan se ha asentado muy bien. Aunque tiene más que ver con mi poder. Lee prosiguió dirigiendo su legendaria mirada de Dojutsu a Orochimaru, que no podía soportar tal cosa, lo que le hizo apartar la vista y dedicarse de nuevo a un importante estudio de las células de Zetsu blanco. Al Milano le pareció asombroso que la criatura estuviera compuesta en su totalidad por ADN de Hashirama Senju, que siempre había hecho maravillas, Danzo y Kabuto por nombrar algunos. El título de humano artificial era legítimo, y Orochimaru sintió una oleada de excitación en el corazón. La criatura que Rock había traído seguramente le serviría como futuro cuerpo ideal, ya que ni siquiera necesitaba nada, como comida o agua. Espléndido. El hombre de la cara pálida y los pómulos delgados y prominentes en ella estaba haciendo una declaración tan sustancial. Entonces, ¿te parece suficiente?, preguntó el muchacho a Orochimaru, mostrando una sonrisa burlona. Después de todo, solo sus esfuerzos habían conseguido que Zetsu el Blanco estuviera en la mesa de operaciones. Si te quedas unos minutos más, te mostraré cómo funciona mi técnica en agradecimiento. Aunque estaba de buen humor, el científico loco era indulgente a más no poder. Tanto que no temía revelar sus mayores secretos. Tratar de mantener algo en secreto de Lee, sin embargo, era claramente una idea tonta. Si presionaba a Orochimaru, este se quebraría. Hagámoslo. Me pregunto por qué no. El joven Jonin se encogió de hombros. Entendido, el científico plegó el sello de su mano y reveló su verdadera forma. Una enorme serpiente blanca en forma de aura desenfrenada que también consistía en reptiles más pequeños. Entonces Orochimaru invadió el cuerpo de Zetsu blanco, cuya mente ya estaba inicialmente perdida debido a la roca y a la senda del hombre que había utilizado, apoderándose de él sin demasiados problemas. El recipiente pasado del hombre se desmoronó y se convirtió en la nada. Una muerte real. Pero no para el científico loco. Orochimaru renació gracias a la técnica de reencarnación del cadáver viviente. Bien. Muy bien. Una sonrisa seca y socarrona apareció en el rostro de uno de los Sannin. En el mismo segundo, cambió instantáneamente la apariencia de Zetsu, ajustándola por completo a la suya. Los pómulos afilados, el pelo largo y negro, los rasgos serpentinos y un contorno morado bajo los ojos habían vuelto. De acuerdo. Enhorabuena, aparte de eso, ni siquiera sé qué más decirte. Lee dejó escapar una risita, después de salir al exterior y ya aburrido de los alrededores del laboratorio monótono en sus tonos coloridos. La pura blancura podría haberle hecho llorar los ojos. Pero, al menos, no le harían daño. Después de todo, un Rinnegan no podía romperse con esas cosas. Y lo mejor era que al final Rock no tenía que pasar por la fase del Mangekyo Sharingan con su característica ceguera, además de matar al ser querido. Y lo que era más importante, para adquirir la siguiente evolución aún tenía que coger el mismo doujutsu avanzado, pero de un familiar suyo. Así que, pensando en esa dirección, el chico recordó que también tenía ojos copiadores en su inventario desde el momento del asesinato de Danzo. Sin embargo, Lee ni siquiera sabía dónde ponerlos. Lo mismo ocurría con el Mangekyo Sharingan de Obito con la técnica de Kamui. Esta última era una posibilidad tentadora, pero ¿la necesitaba el propio Rock para sus habilidades?
Ya ignoraba todo daño con la voluntad de armas y su cuerpo entrenado. Pero a la luz de los acontecimientos actuales, solo debería acumular mi fuerza suavemente antes de la batalla final con Madara Uchiha. Lee respiró el aire fresco con el pecho henchido. Afortunadamente, no había límite de tiempo alguno. Así, el joven Jonin podía descansar tranquilo. Otras amenazas, por otro lado, fueron eliminadas. Nagato, Obito y Zetsu eran, de hecho, sus principales enemigos. El sello de la fuerza de los 1000 del arsenal principal de Rock exhibía funciones inimaginables. Era este Fuinjutsu el que ahora permitía al muchacho acumular chakra dentro del recipiente sin fondo. La concentración espiritual también es lo primero. La meditación le permitirá hacerse más fuerte y eso es exactamente lo que hará en el próximo mes antes de que Rock resucite a Uchiha Madara por la recompensa de la caja de platino. Nunca antes había recibido algo así. Y aunque existía el riesgo de perder ante el enemigo, Lee tenía fe en sus fuerzas. Solo quedaba prepararse y ya está. Mientras tanto, el plan de Rock es reencontrarse de nuevo con Kabuto, para ayudarle primero con el renacimiento de Uchiha Madara a través del Edo Tensei. Y luego le seguirá la técnica Chiyo, mejorada con el sello de las 1000 fuerzas. Capítulo 240, el club de baile. Habían pasado exactamente 3 meses. Sin embargo, este día era muy diferente del anterior. Pero no se trataba del tiempo. Seguía siendo soleado, y solo las hojas verdes caían de los árboles debido al viento en contra que soplaba en Konoha. La gente recibió la mañana con una sonrisa. Todo el mundo iba a lo suyo. Si no había las misiones, niños con un potencial decente a la academia. Nada malo había ocurrido. Aunque parecía que hacía un año que los villanos hacían sus propios planes. Algunos querían sumir a todo el mundo en una poderosa ilusión, otros ansiaban el caos y el último quería resucitar a la diosa. Sin embargo, los individuos en cuestión tuvieron la mala suerte de convertirse en el objetivo de un tipo, que ahora, después de tantas cosas hechas por su propio bien, conocía una vida feliz rodeado de gente cercana, familia, amantes, amigos y mayores. Y así fue para la mayoría de ellos. Como ejemplo, Naruto Uzumaki pudo por fin romper la coraza de odio en la que estaba encerrado Kyubei. Naturalmente, no sin la ayuda de su sabio, aunque retorcido, mentor Jiraiya de FU, la misma Jinchuriki Biju, esta última acabó regresando a su aldea natal, la aldea de la cascada, habiendo conocido a mucha gente buena en el proceso. Así, pudo presumir de haber cumplido su sueño largamente acariciado. Sasuke Uchiha abrió su corazón a su amiga y compañera de equipo, Sakura Haruno. La fría morena se rindió a su presión. La belleza de cabello rosado hizo todo lo posible por apoyar y cuidar al muchacho mientras estuvo en el hospital. En todo caso, Rock estaba ciertamente feliz por ellos. También notó que incluso Hinata se había recompuesto últimamente y aparecía más a menudo cerca de Naruto. Era una buena señal. Las cosas estaban saliendo bien para todos. Parecía que el paraíso estaba sucediendo en la superficie, pero en algún lugar debajo se estaba reuniendo una atmósfera opresiva. Pero no estaba dirigida hacia Konoha. Solo un inmortal Orochimaru estaba llevando a cabo sus experimentos relativamente inofensivos, y hasta ahora no tenía ningún deseo de perder la confianza de Lee. Además, le gustaba mucho su nuevo cuerpo. Pero en cuanto al propio Rod, tenía algunas noticias agradables en el horizonte. Pronto Temari visitaría Konoha, y tal cosa sería la oportunidad perfecta para presentársela a los demás ya en forma de cita. Pero antes de ese acontecimiento, el muchacho quería cerrar la Gestalt, por así decirlo. Estamos hablando de la resurrección de Madara Uchiha, por supuesto. No me lo puedo creer. Te separaste de semejante doujutsu y para qué exactamente. Kabuto rió alegremente, observando con interés cómo Lee Sharingan con 3 comas negras en los ojos miraba alrededor de la desolada zona donde no crecían más que árboles secos. Considéralo mis principios, se rió Rock, que había crecido unos centímetros en estos meses y se había desprendido de su camiseta para luchar con su Aori verde favorito. Sin embargo, para ser justos, el comentario anterior no era más que una tonta mentira. El muchacho nunca se habría desprendido de su Rinnegan, el dojutsu del sabio de los 6 senderos, al que se había acostumbrado bastante, de no ser por el sistema con su ejercicio infernal. Sorprendentemente, se descubrió una condición oculta de la que Lee no era consciente al principio. No solo tenía que revivir de verdad a Madara, lo que significaba que el Edo Tensei no era rival para él, sino que además tenía que derrotarlo cuando estaba en su mejor momento. Tales detalles daban ganas de caer en el abatimiento, pero Rock se contuvo y decidió que podría manejar a su oponente sin el Rinnegan.
Después de todo, su mejor arma no eran sus ojos. Era el taijutsu. Tal vez fue por el bien de la batalla que se avecinaba que Lee había estado entrenando todo el tiempo, desde el día en que entró en el mundo de los shinobi, sustituyéndose a sí mismo por un chico corriente. Por suerte, su sueño ya se había hecho realidad. Hacía tiempo que Rock había demostrado a todo el mundo que incluso sin ninjutsu ni genjutsu era posible obtener un poder inaudito. Adelante, invócalo. Ordenó el joven Jonin Leaf mientras giraba la cabeza hacia el sonriente Kabuto. Realmente espero que no mueras. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Yakushi. Acto seguido, plegó los sellos de su mano y teletransportó el ataúd de madera hacia sí. Incluso cerrado, era intimidante. Una densa y pesada aura se extendía desde él, como una sed de sangre, pero mucho más imperceptible. Una señal peculiar de que el hombre más fuerte estaba presente. No me subestimes. El tono suave de Roca sirvió de respuesta segura. Unos ojos escarlata fijaron su mirada en la tapa de la caja oblonga en la que descansaba el cadáver reanimado de Madara Uchiha. Esta batalla será legendaria, ¿verdad? Era bueno que estuvieran lejos de Konoha. No quería llamar la atención ni incomodar a gente al azar. Por eso solo había una zona desierta alrededor, donde ni siquiera había animales depredadores, excepto pájaros. Cambió al modo sabio, colocó las manos sobre la tapa del ataúd y activó el sello de los 1000 poderes. Surgieron patrones en la zona del corazón y se extendieron líneas por todo su cuerpo. Una profusión de energía vital brotó de las palmas de las manos del shinobi de Konoha, y fluyó en forma de río hacia el cadáver de Madara Uchiha, que ahora solo evitaba despertar prematuramente gracias a los esfuerzos de Kabuto. Todavía quiero vivir, así que buena suerte. Creo que ahora sí que la necesitarás. Yakushi hizo un gesto con la mano y luego utilizó la llamada de retorno para desaparecer sin dejar rastro. Gracias, susurró después el chico, tapándose los ojos durante un segundo y concentrándose en sí mismo. La fuerza vital del sello de los 1000 se estaba agotando a gran velocidad, pero al cabo de un momento cesó. El suministro acumulado se había reducido en una cuarta parte, y en total, no era mucho. Sin embargo, Roca estaba a punto de abrir hoy la última puerta, lo que significaba que incluso una pequeña gota sería útil en esta batalla. Al mismo tiempo, Lee se levantó del suelo para crear una distancia óptima de 10 metros. También desactivó el modo sabio. No en vano, la tapa del ataúd de madera se rompió primero, y después sus pedazos volaron en diferentes direcciones. Finalmente, la figura que había dentro se despertó y se reveló. Un andar lento, en el que se podía sentir una tremenda fuerza. El pelo negro le caía hasta la cintura. Unos flequillos cubrían parte del pálido rostro de un hombre de mediana edad. Armadura de placas rojas, un traje oscuro con pantalones azules y zapatos shinobi estándar debajo. Sin embargo, bastaba un rápido vistazo para ver que era peligroso. El hombre es peligroso. Nombre, Madara Uchiha. Rango de Taijutsu, A+. Rango, Ninjutsu, S+. Rango Genjutsu, S. No eres Nagato, pero me resucitaste de todos modos. ¿De verdad eres el subordinado de Obito? La voz de Madara sonaba tranquila con sus inherentes notas de firme arrogancia. El hombre era simplemente consciente del hecho de que era superior a cualquiera en el poder, y se comportaba en consecuencia. Y aunque el Uchiha revivido aún no había activado el Rinnegan, que había sido incrustado en el cadáver antes de la resurrección real. Tal técnica funcionó, y ahora el shinobi estaba en la cima de sus poderes frente a la roca. Soy el asesino de Obito, Lee, en cambio, sacudió la cabeza con una marcada indiferencia. Unos ojos escarlata con 3 tomos ardían con fuego amenazador. Tú no eres mi descendiente. No tienes el aspecto ancestral Uchiha. ¿Y tu chakra? ¿No serás del clan Senju por casualidad? Las comisuras de los labios de Madara se levantaron en una leve sonrisa. No, pero tengo su sangre. Y tú tienes la carne de Hashirama en ti, pero eso no te convierte en el primer Hokage, ¿verdad? Rock levantó los brazos desnudos a la altura del torso y la cabeza, quedando en posición de combate. Y naturalmente, la respuesta del tipo no pudo satisfacer la naturaleza iracunda de Uchiha. Para él, Lee se había convertido en el típico ladrón que decidió jugar con los genes de otra persona. Madara miró despectivamente a su oponente. Un momento antes había ignorado por completo las palabras del tipo sobre el asesinato de Obito. E incluso si eso fuera cierto, el hombre no se afligiría mucho. En lugar de entristecerse, prefería tomar el asunto en sus propias manos. ¿Tiene sentido? No. Sharingan, Genjutsu. Los ojos negros de Madara brillaron con un resplandor escarlata. La forma más eficaz de aprender tal o cual información es obtenerla de la mente del enemigo. Inútil,
Sin embargo, Rock se deshizo de su ilusión, levantándose al instante de su asiento. Insolente, resopló el Uchiha, agachándose tranquilamente y esquivando con la mano un puñetazo directo a la cabeza. Mientras tanto, Madara se preparaba para un fuerte uppercut desde su posición extremadamente cómoda. Lee, sin embargo, se anticipó fácilmente a sus acciones. El joven de cejas pobladas dio un paso atrás y levantó la pierna para propinarle un puñetazo, pero Madara le respondió con un duro bloqueo, colocando las manos cerca de la cabeza y soportando con calma la presión resultante sobre sus extremidades. A continuación, Uchiha contraatacó con un suave gancho, que Lee esquivó con un salto. Al mismo tiempo, Rock empezó a girar en vuelo para golpear a su oponente en la cara con las piernas. Este apreció este movimiento, acercándose bruscamente a él y agarrándole el Aori. Prenda inútil. Arengó Madara, lanzando a continuación al muchacho lejos de él. Salvo que Lee ya se había impulsado en el aire y se abalanzó literalmente sobre su enemigo con el puño en ristre. El Uchiha respondió deslizándose junto a él en el suelo, y tras plegar un solo sello, exhaló una enorme bola de fuego hacia la espalda del chico. Inténtalo de nuevo. La voz impasible de Rock se hizo oír sobre Madara, que no había recibido daño alguno desde que había utilizado la voluntad de armas. Salió corriendo del mar de fuego como un guerrero invencible. Al parecer, bien podría contarte como miembro de mi club de baile, murmuró Uchiha, cerrando a continuación la distancia que los separaba con un nítido puñetazo al cuerpo que fue bloqueado por su oponente. A continuación, su puño voló cerca de la oreja de Lee, mientras este también esquivaba con habilidad, anticipándose literalmente a los ataques. Sería un honor. Rock siguió hablando ante las anteriores palabras del hombre. ¿Así que te has enterado? El Uchiha resopló, dando un ligero paso atrás y cortando el aire con una patada de su pierna, pero no tendré piedad contigo. Añadió Madara mientras ambos daban vueltas uno junto al otro. Estaban bloqueando o contraatacando. Sin embargo, al final los dos shinobi eran iguales en técnica de taijutsu, así que retrocedieron 20 metros cada vez. Sin embargo, de repente Roca comenzó a levantar la parte inferior de sus pantalones, revelando un fuinjutsu especial que estaba unido a sus piernas. Los buenos viejos pesos. Nunca van a decepcionarme. Con esa afirmación, Lee arrojó hacia atrás la última ancla que lo retenía, directo hacia Madara, quien se mostraba indiferente ante cualquier rareza de su oponente. El hombre, sin embargo, entretanto, tuvo que agacharse aún más en el acto de forma urgente. La corazonada funcionó. Y justo a tiempo también, ya que una ensordecedora explosión estalló detrás del legendario Uchiha, y se formaron grietas bajo sus pies. Cabrón, regañó Madara, que en parte estaba preparado para algo así. Capítulo 241, un mensajero del cielo. Rock solo tuvo que soltar las pesas de sus pies al abrir la primera puerta y tomar un solo aliento del cielo. Todos estos aspectos aumentaron la velocidad del muchacho en un instante. El suelo seco bajo él se resquebrajó de inmediato y su figura se desdibujó en un espejismo tan fácil de ver sin una reacción adecuada. Pero no para Madara, que era considerado un genio entre los genios que manejaban el Sharingan. Los ojos escarlata con las 3 comas parecían verlo todo a cámara lenta, tanto que la percepción de uno se veía aumentada por ellos. A Uchiha no le costaba imaginar el siguiente movimiento del joven shinobi. Además, Madara ya había tenido tiempo de analizar y memorizar los anteriores movimientos de taijutsu de su enemigo, lo que le hizo acortar fríamente la distancia que les separaba y, a continuación, doblar varios sellos de mano. De la boca del resucitado brotaron llamas ardientes. No solo eso, sino que giró sobre sí mismo para que el fuego se extendiera en todas direcciones, bloqueando el ataque de Lee de forma similar. Salvo que Rock aún podía permitirse ignorar un ninjutsu elemental tan primitivo. La piel del chico volvió a ennegrecerse, y su puño presionó la barbilla de Madara, que contraatacó de inmediato a pesar del fugaz mareo. Por desgracia para él, Lee fue aún más rápido al expandir sus pulmones dentro de su cuerpo, tomando un segundo y luego un tercer aliento. Técnicas asombrosas. Madara no pudo evitar exclamar, sintiendo cómo el viento abrasador abrasaba su rostro, que lucía una amplia sonrisa de bestia, mientras su figura rebotaba desde la superficie tras golpear a Rock. Dame más. El Uchiha, en el aire, exhaló una nueva oleada de llamas desenfrenadas que se extendió a lo largo de un centenar de metros. Era como la llegada de un monstruo del infierno. El purgatorio se había formado en el campo de batalla, además. Los cercanos árboles medio muertos habían caído finalmente en el olvido, convirtiéndose en nada más que ceniza sin vida. Pero a Madara eso no le importaba en absoluto.
Era más importante probar primero de lo que era capaz el inusual joven, y luego utilizar todos sus poderes para su eliminación. Ese era el plan del hombre esta vez. Después de todo, malgastar toda su resistencia sin pensar tendría malas consecuencias. Bueno, una voz clara se oí o como respuesta al excitado Uchiha del duelo, comillas puerta de la vida. Un huracán de energía se encontró con el elemental descontrolado. La sombra y la imagen de Rock brillaron con magníficos colores. El Sharingan de Madara observó cómo el Tenketsu especial de la médula espinal del chico se abría, liberando sus restricciones y dando rienda suelta a todo el poder allí almacenado. Conozco esta técnica prohibida. Si me defraudas en ella, te aplastaré aquí y ahora. Ja, ja, ja. Una risa ronca escapó de los labios del legendario Uchiha del pasado, pero mantuvo la calma, reaccionando al instante al siguiente ataque. Lee, por su parte, atacó sin previo aviso. Empujó una sola vez, pero en un abrir y cerrar de ojos ya se estaba preparando para golpear el cuerpo de su oponente con el puño. Así que, en respuesta, Madara activó el Rinnegan, levantando su mano derecha. Como consecuencia, una poderosa fuerza repulsiva surgió en una onda invisible sobre el cuerpo de Rock, que se encontraba a 1 metro de su enemigo. En cierto modo, ni siquiera Nagato podía manifestar tan juguetonamente las habilidades del camino de los Devas. Después de todo, se aseguró de no subestimar al verdadero dueño de los ojos en cuestión. No obstante, con la protección añadida de los brazos de voluntad, al final el shinobi Oja no recibió ningún daño devastador. Solo su figura voló hacia atrás hasta que su espalda alcanzó el acantilado de piedra, que estaba a 100 metros del antiguo campo de batalla. Entonces Roca chocó literalmente contra la roca natural. Madara creó inmediatamente varios clones de árboles, y luego procedió a apilar sellos de manos para lograr la manifestación de aquellos milagros inmóviles revelados de las células del primer Hokage. Es decir, el siguiente ninjutsu del hombre permitió que de la tierra prácticamente muerta brotaran enormes raíces, que se precipitaron hacia adelante como látigos para golpear al enemigo hasta matarlo. No es la dirección en la que empezaste la pelea conmigo. Rock salió fácilmente de la roca, que se derrumbó tras él. Lee se deshizo inmediatamente de su Aori, para luego desactivar la técnica de las 8 puertas y entrar en modo sabio. Círculos oscuros aparecieron cerca de los ojos del shinobi Konoha, y su aura cambió, haciendo que Madara frunciera el ceño por primera vez en toda la batalla. Pero más estaba por venir, ya que en lugar de esquivar, Rock también comenzó a plegar sellos, golpeando finalmente contra el suelo, del que surgió casi de inmediato un auténtico dragón arbóreo de aspecto amenazador. El gruñido amenazador hizo resonar un recuerdo familiar en los oídos de Uchiha. Obviamente, sintió un déjà vu. Tu parecido con Hashirama no hace más que enfurecerme, sonrió Madara, cruzando los brazos solemnemente sobre el pecho. El hombre seguía controlando la situación. La fuerza del enemigo estaba dentro de lo esperado. Después de todo, el ninja que tenía delante era el que podía revivirle y no morir, lo que significaba que había algo especial en él. Y el legendario shinobi pensó que tal teoría era bastante coherente con lo que se desarrollaba justo delante de sus ojos. Rock es igual de bueno tanto en taijutsu como en ninjutsu, y no ha sido influenciado por el genjutsu original de Madara. Además, el uso del modo sabio tampoco era ninguna broma. En el pasado, solo Hashirama lo había utilizado. Tom ni siquiera necesitaba firmar un contrato de invocación para esto, su talento natural y su poder eran suficientes. El dragón árbol hizo trizas todas las raíces que lo atacaban. A continuación, la bestia miró fijamente a Uchiha, como si quisiera desafiarle. El propio Lee estaba bañado en una aura arenosa procedente del método Sami de inhalaciones celestiales. No le costaba mucho combinar los poderes en cuestión, así que estaba seguro de que hoy no perdería. Es hora de subir la apuesta. Susurró para sí, quedándose suspendido en el aire solo un instante para reunir la energía en su puño y luego golpearlo contra el suelo, donde el clon de Madara estaba a punto de saltar. Unas grietas secas lo revelaron todo, pero el doble de madera no se rindió, perdiendo finalmente su forma y convirtiéndose en afiladas lanzas que, sin embargo, se hicieron añicos tras encontrarse con la piel de acero de la voluntad de armas. Otro clon enemigo extendió un manto de llamas para prender fuego al dragón arbóreo. El Uchiha real, por su parte, convocó a varias bestias enormes para un bloque estándar de defensa. Así, el rinoceronte y el toro cargaron contra Lee, mientras que el propio hombre se subió al lomo de la avenida. Sin embargo, estas bestias fueron detenidas por Rock con sus propias manos. Literalmente, sus palmas detuvieron al rinoceronte y al toro. Con el modo sabio y el método de los 7 alientos,
Las capacidades físicas del muchacho florecieron bajo una nueva luz. Entonces los dedos de Lee vibraron con sus extremidades. Ondas de energía destellaron como si fueran chispas en la piel de las bestias, y vibraciones invisibles causaron daños en sus entrañas. Como resultado lógico, el rinoceronte y el toro se dispersaron entre el humo. Rock sonrió satisfecho, y luego dirigió su mirada al cielo, donde se veía un meteorito que caía rápidamente detrás de las nubes. Desde la altura del vuelo, y estando sobre un enorme pájaro, Madara, enfundado en la armadura de energía de un Susano inacabado, llamó con su Rinnegan a la alta atmósfera, utilizando las fuerzas de la gravedad precisamente sobre ellos. Jajaja. Buena suerte sobreviviendo a algo así. Alzando la voz, el Uchiha rió con altanería, pero en lugar de esconderse entre las nubes lo más rápido posible, formó una larga espada en la mano de Susano, que fue inmediatamente enviada en dirección a su oponente. Y en el mismo segundo la risa se apagó, mientras Madara cambiaba a la naturaleza totalmente impasible e indiferente del maníaco de batalla que observaba a su oponente. Lee, por su parte, podía sentir burbujear en su interior la sangre que ansiaba una batalla semejante. El grado sobrepasaba los límites aceptables. Incluso una batalla con Paine no ejercía tanta presión sobre el tipo como tener un meteorito volando hacia él desde arriba, que definitivamente volaría toda la zona 1 kilómetro en el futuro si no se detenía. Sí, definitivamente valía la pena. Un solo pensamiento codicioso pasó por la mente de Roca. El dragón árbol perdió el control y se secó, despedazando al clon de Madara después de todo. Y en un instante el Tenketsu especial comenzó a desplegarse en su cuerpo. La hoja de Susano cortó el aire, su propósito era negarle maniobrabilidad extra y hacerle perder el tiempo que le habían dado para retroceder, pero a Lee eso no le preocupaba. Hizo crujir sus vértebras cervicales y volvió a quedar cubierto por una mancha negra de Bill Arms. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta puertas. La puerta de la iluminación. Rock cambió a un grito grave, que pronto fue ahogado por un silbido desgarrador. Una aura energética se liberó con fuerza. Y si a eso le añadimos el método de los 7 alientos, quedó claro lo indomable que se sentía el muchacho. La espada de Susano estalló y explotó en cuanto chocó con la figura de Lee. La voluntad de armas crepitó durante un breve instante, pero aún así resistió la embestida. Y abrazado a la fuerza vital, Rock se enfrentó al meteorito que caía con una sonrisa emocionada. Había estado acumulando fuerzas durante 3 meses, sin luchar contra nadie en absoluto. Naturalmente, el shinobi de Konoha quería ponerse a prueba, como correspondía a cualquier amante del combate ardiente. Su piel enrojeció y sus venas se abultaron hasta el punto de amenazar con estallar accidentalmente en el cuerpo de Rock. Los huesos crujieron, pero estaba lejos de su punto álgido, por lo que Lee no dejó de liberar más y más energía. Puerta milagrosa. La vitalidad surgió bajo su vientre, transfiriéndose instantáneamente a toda su figura, aumentando así el ya prohibitivo poder del muchacho. Sus músculos estaban ansiosos por explotar con toda la energía almacenada, y sus ojos se volvieron blancos, despojados de sus marcas habituales. Levantando los pies del suelo, un instante después Rock selló todo el campo bajo él, convirtiéndolo no solo en grietas, sino en un auténtico cataclismo sin vida. Se levantó una polvareda que lo consumía todo, pero Lee ya estaba volando rápidamente con una sonrisa en la cara. ¡Qué arrogancia!, declaró el Uchiha desde su posición distante, sin contener una muestra de interés. Además, el hombre había conseguido a propósito la distancia adecuada en el pájaro invocador del camino de la bestia Rinnegan, para ponerse cómodo en su plataforma de observación y no morir él mismo a causa de un meteorito. Pero sobre esto último, Rock ni siquiera iba a enfrentarse a la muerte. El muchacho tenía absoluta confianza en sus poderes. Nunca había ardido tanto en su interior y suplicaba salir. No importaba lo que se interpusiera en su camino, le destruiría todo hoy. Capítulo 242, Las puertas de la muerte. Muéstrame cómo vas a lidiar con esto. El Rinnegan de Madara no dejó de gastar una enorme cantidad de chakra. Las manos del Susano azul oscuro apuntaban hacia arriba, como si se dirigiera a un meteorito que cayera, mientras el propio hombre miraba al muchacho desde su postura victoriosa. La figura de este último estaba bañada en una cantidad anormal de energía vital. Incluso desde allí, el Uchiha podía sentir cómo el aire se llenaba de una tensión asesina. A continuación, un trueno resonó en el suelo. Fue como si una explosión inimaginable se produjera en un instante. La roca, como una flecha, cruzó la distancia necesaria entre él y la roca voladora, reduciéndose cientos de metros de la forma más fulgurante. Lee,
Ante el meteorito, no parecía más que una hormiga que había decidido medir su altura poniéndose junto a los elefantes. Sin embargo, el poder de este insecto podía derribar ahora a criaturas aún más temibles que los citados mamíferos con trompa. Comillas, es hora de poner todo lo que tengo en este golpe. Semejante pensamiento pasó por la mente de Rock, lo que motivó aún más al shinobi de Konoha y le hizo sentir como si tuviera que entregar su alma. ¿Pero para qué? ¿No sería más fácil simplemente salir del rango de ataque? Tales preguntas podrían surgir fácilmente. Sin embargo, el punto es probarse a uno mismo. Demostrar a la propia personalidad y espíritu que uno se ha entrenado por una razón. Todos los años pasados se funden en uno. En un instante. La piel negra, vestida con la voluntad de armas, se resquebraja al saltar, y el Sharingan de sus ojos lucha por no perder de vista la imagen que se avecina. Lo haré. Un débil susurro salió de los labios del ninja Oja. El tipo levantó el puño, que literalmente fluía con energía, vibrando, y lo más importante, como si fuera a destruir el espacio mismo, envolviéndolo en un vacío. Un clap ensordecedor marcó el comienzo de una colisión sin precedentes. La extremidad de Rock se estrelló contra la superficie de piedra del meteorito globular. Su piel se cubrió de costras, mientras Lee también utilizaba el poder explosivo del chakra de la naturaleza en el último momento, arriesgándose a ser convertido en estatua. Todo para añadir aún más potencia al golpe. Y había dado sus frutos. Madara nunca pensó que vería algo así, pues incluso él moriría por algo así. Era como enfrentarse a algo inalcanzable, invocado desde el lejano cielo, y a un humano corriente. El Uchiha sintió con todo su corazón que un interés se encendía en él con un fuego inmenso. La lujuria de la verdadera batalla acabó por consumir al hombre e hizo que una amplia sonrisa sincera apareciese en su pálido rostro. Los furiosos vientos oscurecían toda la vista. Fragmentos de piedra volaban en todas direcciones, y Madara tuvo que elevarse aún más sobre su pájaro. La figura del enemigo, por su parte, atravesó con naturalidad la sólida roca del meteorito, sin dejarle ninguna oportunidad. Era como un clavo que no conocía barreras. Oleadas de energía barrieron el horizonte. Rock sintió que todo su cuerpo se tensaba bajo el peso imposible. Pero ni siquiera eso pudo detener a Lee. El mundo entero a los ojos del chico perdió sus colores. Los músculos se desgarraron, pero la regeneración entró en acción a continuación. Sus huesos eran lo bastante fuertes como para soportar la tensión, así que Rock procedió a cortar el propio aire y luego el propio meteorito. El cuerpo espacial acabó hecho añicos. Los enormes escombros a sus costados fueron ignorados por Lee, pues el shinobi de Konoha solo avanzaba. La energía que salía de su Tenketsu tomaba la forma de un agresivo tigre bajo la presión atmosférica creada. Efectivamente, chico, estás muy cerca del nivel de Hashirama, exclamó Madara, saltando inmediatamente del pájaro. Un trozo de meteorito voló bajo él, del que el hombre se impulsó. Justo en el aire, el Uchiha activó la técnica de clonación con una sonrisa salvaje, y sus dobles empezaron inmediatamente a doblar sellos de mano. El original, por su parte, acabó con Susanoo, revelando su forma completa. El objetivo flotaba sobre las nubes, Rock, que parecía ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. Los clones de Madara exhalaron llamas que se transformaron en amenazadoras caras de dragón. Una docena de proyectiles del terrorífico elemental querían incinerar sin piedad a Lee. El verdadero Uchiha, por su parte, acumulaba chakra en la espada de Susanoo y se preparaba para realizar un corte a la velocidad del rayo. La armadura de chakra completada de Madara ardía con llamas azules. Parecía una auténtica máquina de matar, cuyo tamaño superaba al de las montañas que se veían a lo lejos. Es decir, unos 100 metros de altura. El Susanoo del legendario shinobi del pasado poseía dos caras, que se diferenciaban entre sí por la disposición de los colmillos y los cuernos. Por otra parte, las enormes alas a su espalda aumentaban la maniobrabilidad del hombre, que enseguida se elevó con ellas. Enfrente estaba Rock, cuyo chakra ya se había gastado prácticamente por completo en el duelo con el meteoroide. La voluntad de armas no le cubría la piel. Puede que fuera un movimiento algo precipitado, sin embargo, en su interior el muchacho sintió una sensación de satisfacción, como después de un buen y afortunado día. Es tan agradable enfrentarse a algo tan enorme y apocalíptico. La respuesta, por supuesto que sí. Por eso el cuerpo de Lee se llenó de poder en un instante. El sello de los 1000 le dio un segundo aire. Golpeando sus palmas, Roca entró instantáneamente en modo sabio y con su energía natural exhaló un fuerte chorro de agua que chocó con los hocicos de los dragones de fuego y acabó de extinguirlos. Sin embargo, eso no fue todo.
La espada de Susano quería destrozar su figura, así que Lee debería haber hecho algo antes de que fuera demasiado tarde. Así que, esta vez Rock tuvo que esquivar después de todo. Expandió sus pulmones con el método de las 7 respiraciones y empleó una técnica elemental de viento bastante sencilla, que lo sacó de la peligrosa línea de ataque. ¿De verdad no hay límite para tu resistencia?, preguntó Madara, apareciendo inmediatamente ante el chico bajo la apariencia del guerrero divino Susano. La versión completa de esta técnica era realmente impresionante, tanto en poder como en tamaño. ¿Ya sabes la respuesta a esa pregunta? Rock sacudió la cabeza mientras el viento soplaba con desapacibilidad en su cara. Fuinjutsu, Madara arqueó una ceja, dejando escapar una noble risita de arrogancia. ¿Me resucitaste? ¿Pero para qué? ¿Quieres que hagamos una alianza? No, estoy aquí para matarte de nuevo y poner tu alma a descansar, murmuró Lee con voz seria, impulsándose cada vez en el aire para no empezar a caer. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué pretendes? El Uchiha frunció el ceño y su tono pasó de neutro a amenazador. Susano, bajo el control del hombre, dio una sacudida hacia arriba y sus alas empezaron a golpear con más fuerza el espacio que había detrás de él. Era evidente que Madara estaba molesto. Tus aliados están muertos. A Obito lo maté con mis propias manos, y a Zetsu lo sellé con la espada de Totsuka. Los Biju están desarmados, así que Gedo Mazo está vacío sin un solo chakra en su interior. Lo mires como lo mires, estás vivo, no porque hayas ganado, sino porque ya has perdido. Y eso no se puede cambiar por principio. Marcó secamente Roca, encontrándose con la mirada del sombrío enemigo sin muchos problemas. Era cuestión de tiempo que los nubarrones grises se cernieran sobre el Uchiha. Ahora Madara tomaba en serio al muchacho. Los labios del hombre ya no formaban una sonrisa, sino más bien una línea recta. ¿Cómo podía ser si no? Es una tontería tomarse a la ligera a alguien que sabe que la estatua existe y ahora presume de vencerte en todos los frentes. Aún puedo intentar ejecutar mi plan. El tiempo no es un problema para mí. Lo que importa es el deseo y la ambición. Madara intentó responder con dignidad, con el orgullo que tenía grabado en los huesos, pero sus palabras sonaron, francamente, inseguras. Lamentablemente, no. Los labios de Lee temblaron ligeramente. No parecía que se estuviera burlando de su oponente. Al contrario, Madara se sentía como si ahora mismo se estuviera compadeciendo de él. Y eso enfureció aún más al hombre. Lucha, dijo Uchiha asertivamente, sin convertir su chakra en el de Susano. Así, la armadura obtuvo manos extra, que inmediatamente comenzaron a blandir sus espadas, creando un huracán. No esperes piedad, hoy no tengo ninguna para ti, Lee adelantó solemnemente el puño. Sí, él también se sentía animado. Madara era como él en algunos aspectos. O viceversa, según la edad. Como mínimo, las mismas ganas de luchar hasta el final. Por eso los dos maníacos de la batalla finalmente se encontraron y en lo más recóndito de sus almas se regocijaron como niños. Y lo que había debajo ya no era territorio ordinario. En lugar de tierra seca y árboles sin vida apareció una verdadera anarquía en una palabra. Un caos que envolvió esta zona antes llana debido a las acciones de Rock y Madara. Y, por supuesto, el destructivo meteorito. A continuación, Lee flotaba en el aire como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos, y su cuerpo estaba sometido a una tensión sin precedentes. La regeneración había hecho mella en los efectos de la séptima puerta, pero eso no importaría a largo plazo. Todos los poderes del Tenketsu especial se desataron al instante, salvo el último. Por eso el chico se agarró una zona del pecho con los dedos, con la mirada perdida ante los esfuerzos de Madara. Puertas de la muerte. Lo dijo con tanta calma que se volvió realmente espeluznante. Era como si se hubiera pronunciado un veredicto. Las espadas de Susano volaron hacia Lee, pero el shinobi de Konoha ni siquiera se atrevió a moverse. Porque iba a hacerlo. Rock sabía que ahora mismo todo habría terminado. En el mismo instante, una aura escarlata brotó de sus poros mientras el latido del corazón del chico se rompía. Sangre real, que hacía que Lee se pareciera a un dios de la muerte extremadamente aterrador. Su pelo se volvió rojo, sus cejas se engrosaron y se tiñeron del mismo color, y empezaron a formarse grietas en su carne. Sus músculos se estaban convirtiendo en carne. ¡Ah, ah, ah! Y entonces estalló un grito atronador y desmesurado. Sintiendo un dolor insoportable, Rock sonrió enloquecido y empujó el aire, separando el espacio chispeante con una vaina sangrienta que oprimía a todas las criaturas a su paso. El Sharingan ya no se manifestaba, pues los ojos habían perdido el color y se habían vuelto blancos. 4 espadas de energía se dirigían hacia el chico,
pero este contrarrestó el ataque con un puñetazo normal, excepto que con el poder actual ese simple movimiento se estaba convirtiendo en un arma mortal. Y lo que ocurrió a continuación fue una prueba sólida de ello. Las espadas cortas se quebraron a medio camino, y el vacío de aire dinámico del golpe siguió marchando hacia Susanoo Madara como un conde blanco. El Uchiha no tuvo tiempo de esquivar, lo que hizo que se formara un enorme agujero en el torso de su armadura. Renuncia. Muéstrame un poder que supere a Hashirama. El hombre soltó un grito, sin echarse atrás ante el gran peligro que estaba a punto de descender sobre él a 50 metros de distancia. Pero nada de eso importaba ya. Nada de eso tenía ya sentido. Inmediatamente, la pupila negra del Rinnegan de Madara se estrechó y casi desapareció. El Uchiha activó una técnica especial de su doujutsu. Su nombre es Limbo. Las sombras de Madara se recrearon en otra dimensión que la reflejaba y eran completamente invisibles. Son indetectables por los sensores normales, y cada una posee todo su poder físico. En definitiva, otra baza del legendario Shinobi, rival del primer Hokage. Y las sombras rodearon al instante a la roca que se acercaba, con la intención de atacarle de repente por todos lados y aplastarle. Excepto que Lee aún podía sentirlas gracias a la voluntad vigilante. El aura sangrienta de Roca pareció cobrar vida, transformándose en la figura de un agresivo dragón. Su cuerpo se desmoronaba y moría, pero el sello de los 1000 poderes lo restauraba cada vez. Empezando por sus músculos y terminando con su corazón latiendo a un ritmo frenético. Las sombras de Madara eran incapaces de avanzar sobre su oponente. Se rodeó de una presión tan poderosa que el propio espacio quiso desmoronarse en pedazos. Lee era ahora 100 veces más fuerte que de costumbre. El chakra brotó de él en un violento torrente y no se detuvo ni un segundo. Desafortunado destino, pensó Rock en ese mismo instante. Pero Madara no estaba conmocionado, no estaba triste ni asustado. Como un digno guerrero, el hombre se mantuvo en pie hasta el final y su Susanoo blandió sus espadas recién creadas en respuesta para Lee. Era lo único que el Uchiha podía mostrar ahora, manteniendo su orgullo intacto. Siguiendo. Golpe espacial. Rock pateó las defensas de Susanoo, que mientras tanto regeneraba al instante sus miembros rotos. Un dragón escarlata de chakra y sangre del tipo, con linternas amarillas brillantes en lugar de ojos, explotó en cuanto entró en contacto con la armadura de energía azul de Madara. Un desenlace aterrador, pero Lee recordaba bien la forma en que su oponente sonrió en el último momento. El deseo de Uchiha se había hecho realidad después de todo. Después de todo, el joven Jonin había demostrado una fuerza que superaba a la del primer Hokage. Capítulo 243, Recompensas de la caja de platino. Las nubes se extendían unas hacia otras, tratando literalmente de agruparse en un único remolino blanco. Además, los destellos de energía seguían haciendo estragos en el cielo. Solo eran restos de la pasada colisión de la puerta 8 y Susanoo, pero ni siquiera los Kage habrían sobrevivido si algo así les hubiera golpeado con daño directo. Sin embargo, por eso no quedaba nada de Madara. Literalmente. Lee, por otro lado, estaba volando hacia abajo. Unos cientos de metros sobre el suelo no eran aterradores, y además, los pensamientos del tipo estaban completamente en blanco. El cuerpo de Rock se colapsaba rápidamente y su corazón se negaba a soportar aquella gigantesca liberación de chakra. Solo un poco más y el órgano se detendría por completo o simplemente explotaría. Toda la carne del shinobi de Konoha parecía haber pasado por un calvario infernal. Piel carbonizada en algunos lugares, feas líneas que revelaban carne chamuscada hasta costros y huesos agrietados en alguna parte. Los ojos de Lee, por otra parte, habían perdido el brillo de la vida. Afortunadamente, aún había una salida. El sello de la fuerza de los 1000. Enormes cantidades de energía fueron liberadas del depósito de este Fuinjutsu. La regeneración natural de Rock también estimuló el asunto. Poco a poco, el corazón del chico comenzó a normalizarse, volviendo a su anterior ritmo tranquilo. Así, en el último momento, antes de que Lee hubiera estado a punto de chocar con la superficie, giró en el aire para aterrizar suavemente sobre sus pies. Con un sonoro estallido, el suelo volvió a crujir y algunos trozos se elevaron de nuevo en el aire. Roca, por su parte, miraba a su alrededor con indiferencia, sin reaccionar ante el caos que veía. Aún así, el muchacho se alegró de que la batalla hubiera tenido lugar lejos de zonas pobladas. En cualquier caso, la historia había llegado a su fin. Naturalmente, la historia de Obito, Zetsu y Madara. Estos personajes se habían desvanecido en el olvido. Una noticia aparentemente agradable, pero le seguía sintiendo una especie de pérdida. Bastante débil, y también tonta. Solo como un hecho,
Los enemigos parecían haber terminado para él. Así es la dura existencia con el carácter de un maníaco de la batalla. Entonces Rock se levantó y se dejó caer de espaldas al suelo. Una fatiga salvaje se apoderó de él. Peor aún, el sello de los 1000 poderes estaba efectivamente vacío. Al parecer, necesitó el 85% de la energía de su interior para que su cuerpo volviera a la vida y, lo que es más importante, para regenerar todas las heridas de la puerta de la muerte. Basta imaginar que las células pasan por la muerte, convirtiéndose en nada, y necesitan un flujo inimaginable de fuerza vital densa para continuar su división. En general, el organismo de la roca está ahora completamente renovado. Y si arrancas la película seca y sangrienta de su piel, al final encontrarás carne humana perfecta y tersa debajo. Madara Uchiha es realmente el más fuerte entre los ninjas. No encontraré otro shinobi igual en el mundo. Aunque, aún podría intentar revivir a Ashirama para una nueva pelea conmigo, pero eso probablemente sería considerado una total falta de respeto a quien fundó la primera aldea oculta. En eso pensó Rock Lee en ese momento. Esto fue lo que le hizo relajarse forzosamente, permitiéndole así observar más de cerca lo que ocurría frente a sus ojos. A saber, un icono que parpadeaba tenuemente en la esquina de su campo de visión, y que resultaba tan hipnotizante con una llamada a hacer algo al respecto. Felicidades, usuario del sistema llamado Rock Lee. Naturalmente, no podía haber sido de otra manera. Sin embargo, el ánimo del tipo pareció iluminarse con este mensaje. Definitivamente estaba de mejor humor ahora que había llegado el momento de reclamar su premio. Has hecho todos los ejercicios infernales que este sistema se propone. Has pasado de flexiones a batallas épicas. De shinobi más débil a shinobi más fuerte. Comillas, ¿realmente han comenzado los créditos? Rock incluso se estremeció ante el repentino pensamiento. Las películas no son buenas para ti. Aunque la vida no es un juego, has logrado atravesarla perfectamente, sin quebrarte ni una sola vez ante los obstáculos en tu camino. Por esto, tu recompensa final se duplica. Madara Uchiha fue resucitado y asesinado por tus manos. Recompensa, 2 cajas de platino. Las notificaciones digitales tienen a Lee patas arriba. Sí, en principio, algo así era de esperar tras un ejercicio tan infernal, cuya esencia era matar a un shinobi legendario. Una tarea seria, sobre todo si inicialmente está muerto. Sin embargo, la excitación se apoderó de Rock. Había un viento en su corazón, tan liberador que el chico decidió ni siquiera dirigirse a casa, con la intención de echar un vistazo a las cosas que había dentro de las cajas de platino. Esas cosas le atraían como una droga. Además, sintiéndose ganador, Lee tenía poco de qué preocuparse en ese momento. Nombre, Rock Lee. Rango Shinobi, Jonin. Salud, 90%. Resistencia, 77%. Chakra, 85%. Rango Taijutsu, X. Rango Ninjutsu, A. Rango Genjutsu, B+. Primer premio de la caja de platino. Sangre divina del clan Otsutsuki. Evolución del Sharingan a Rinnegan y Rinne Sharingan. Segundo premio de la caja de platino. Control perfecto de los 7 elementos, fuego, agua, tierra, viento, rayo, yin y yang. Los huesos mortales que se convierten en cenizas. Bueno, creo que, o es demasiado. El chico estaba realmente conmocionado por lo que veía. Las cejas pobladas levantadas eran prueba de ello. Después de todo, de algún modo no podía creerlo, por lo que el shinobi de Konoha comenzó a parpadear enérgicamente e incluso se dispuso a limpiarse los ojos. Sin embargo, Lee ni siquiera se permitió comprender del todo lo que estaba sucediendo. Segundos después, 4 luces aparecieron frente a él. Era como si fueran criaturas animadas de cuentos de hadas, girando en círculo junto a Rock, que ya estaba de pie. Si hubiera sido de noche, habría triunfado una imagen colorida, pero tal como estaba, el chico no sintió nada especial ni único. Aunque, olvídalo, porque en el mismo instante en que el cuarteto se disparó contra su cuerpo y lo presionó, Lee fue capaz de sentir toda la gama de las más variadas emociones negativas. De hecho, cada parte de su carne le dolía, chillando al ser consciente de la brutal tortura. La sangre del interior del cuerpo de Rock hervía como si fuera magma y, de hecho, toda su temperatura se elevó, de modo que el sudor corría por su piel. Los ojos del shinobi Oja se sintieron como si hubieran sido atravesados por una cuchilla afilada. La visión perdió todo el color, y entonces se desató la oscuridad. Los huesos volvieron a crujir, como si el muchacho hubiera abierto una vez más la puerta de la muerte. Era lógico que cayera al suelo inmediatamente después. Fue como si Lee hubiera olvidado cómo respirar en aquel momento. La frialdad se hinchó.
Las extremidades empezaron a temblar y a distorsionarse como líneas quebradas. Todo el cuerpo de Rock se estaba reorganizando debido al sistema y a sus recompensas de caja de platino. El poder superior controlaba ahora su destino. Allí estaba, el premio final. El masoquismo. No fue hasta una hora después cuando el dolor empezó a remitir lentamente. Rock también parpadeó y parpadeó hasta que recuperó la visión. Además, ahora sentía los huesos muy diferentes. Era como si Lee finalmente hubiera tomado el control de ellos. Lo cual, de hecho, era así. Seguramente Kimimaro, del clan Kaguya, con su genoma mejorado llamado Shikotsu-Yaku, había sentido alguna vez lo mismo. Sin embargo, en este aspecto, Rock había conseguido una versión mucho más mejorada que solo la diosa de los conejos debería tener. Mirándose las manos, el joven Jonin de Konoha sonrió tenso. Eran casi tan blancas como la nieve. Básicamente, también lo era su pelo. Y entonces, siguiendo un extraño instinto, Lee utilizó su chakra y con un solo control creó un espejo a partir del hielo. En el reflejo, parecía ser el mismo, pero con los genes de Otsutsuki y el Rinnegan en los ojos. Es decir, piel pálida, rizos blancos como la nieve y pequeños cuernos que le crecían en la cabeza. La parte final era puro salvajismo, del que Rock deseaba poder deshacerse inmediatamente. El chico escuchaba a su cuerpo. La energía fluía pacíficamente por sus canales. Pero estos también eran capaces de cambiar en tan poco tiempo. Especialmente en la zona de los ojos. Ja, 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 una risa seca escapó de los labios de Lee. Es una locura. Los premios de la caja de platino me han convertido en un monstruo o algo así. Rock se complementó pensativo. Sin duda era un cambio que no había esperado. Bueno o malo, ahora tendría que vivir con ello. Por lo tanto, Lee se concentró e inmediatamente entró en meditación. Esto le permitió mirarse a sí mismo como si tuviera el control de sí mismo. El color de su pelo cambió de inmediato. Volvió a sus habituales rizos negros, que brillaban a la luz. El chico se cortó el pelo con los dedos, que estaban llenos de chakra afilado. Solo le quedaba una palidez, pero incluso eso se desvaneció al cabo de unos segundos. Era como si nunca hubiera pasado nada. Eso habría pensado, pero en lugar de sus habituales ojos o Sharingan Jutsu, este último había evolucionado hasta convertirse en un Rinnegan en aquellos 60 minutos. Y eso que el sistema prometía más Rinnegan Sharingan, que era exactamente lo que a Lee le preocupaba ahora mismo. Estaba nerviosa y excitada al mismo tiempo. Sin embargo, la tensión seguía aflorando. Después de todo, era difícil conseguir que Otsutsuki tuviera un Rinne Sharingan en el caso ordinario. Solo Kaguya había llegado a este tipo de poder, habiendo comido fruta de chakra en el pasado. Rock, por su parte, sentía, aunque instintivamente, que necesitaba más tiempo para despertar finalmente el Rinne Sharingan. En cualquier caso, ahora había más motivos para preocuparse por cualquier problema. A partir de ahora, Lee viviría su vida como quisiera y sin pensar en nada malo. Y pasar los días con sus seres queridos es lo mejor de su ocio habitual. Pero aún así el pináculo de este mundo. A partir de ahora es mío y solo mío. Capítulo 244, Epílogo. Había pasado exactamente un año desde aquella batalla entre los shinobi más fuertes de dos eras diferentes. El mundo no ha cambiado ni una sola vez en ese tiempo, y no debería haberlo hecho. Los ninjas de las distintas aldeas ocultas seguían llevando a cabo sus misiones. Sin embargo, nadie estaba en conflicto abierto con los demás. Solo que todos entendían que solo había una persona involucrada. Rock Lee. Ha recorrido todos los países en un huracán, matando a los conocidos Kage en combates uno contra uno. Sin derrotas, solo una serie de victorias seguras que acabaron por hacer que el resto del mundo conociera la existencia de un shinobi tan poderoso. Pero no fueron más que momentos efímeros en la vida del chico de las cejas pobladas. Lo que más atesoraba en aquellos tiempos no eran las batallas contra oponentes capaces, sino la oportunidad de pasar sus días en compañía de sus allegados sin tener que preocuparse por su seguridad. Amantes, padre, maestros, amigos y conocidos. En cualquier caso, ahora los principales problemas para Roca no consistían en inminentes oleadas de enemigos. Los principales problemas eran los relacionados con la organización de la boda. Y antes de eso, Lee tenía que lidiar con los padres de Tenteneino. Pero el mundo de los shinobi es realmente asombroso. Después de todo, solo gracias a su fuerza nadie pudo condenar al joven muchacho por la naciente familia poliamorosa. Al fin y al cabo, la felicidad era lo primero de todos modos.
Y ninguna de las citas de Rock se opuso a la idea de una boda a gran escala, en la que seguramente participarían todas las chicas que amaba, mientras toda Konoha sería espectadora. La mayor celebración que no debería ser superada por nadie en un futuro próximo. En cuanto a los padres de Karin y Temari, los genes de Otsutsuki, su sangre y su poder permitieron a Lee obrar milagros impensables. Es un nivel completamente distinto. El chico ya no podía sentarse en meditación durante largos meses para reunir la energía necesaria para la resurrección. Le bastaban unas horas de recuperación en silencio, y entonces volvía a ser posible utilizar la técnica de reencarnación por vida propia. Así, Rock cumplió la promesa que había hecho una vez. Trajo literalmente de entre los muertos al padre y a la madre de Temari, e hizo lo mismo con la única persona que le importaba para Karin, su madre, cuya tumba estaba en el odiado país de la hierba. Las cosas habían ido demasiado bien, incluso había conseguido encontrar puntos en común con todos ellos, así que no tenía sentido buscar una nota de sospecha. El sistema le había regalado a Lee 2 cajas de platino por sus esfuerzos. Además, habían pasado muchas cosas. Parecía que miles de días de entrenamiento no habían sido en vano. Era simplemente el momento de regocijarse en cada minuto. Y la luna llena era especialmente reparadora por la noche. Roca estaba en su patio con una sonrisa en los labios. Sus pies se despegaron suavemente del suelo y luego despegó lentamente. Un gigante en el cielo oscuro iluminaba el camino por el que quería caminar. Una extraña sensación le atrajo. Por eso, al final, le sucumbió a este impulso repentino. Sí, he conseguido todo lo que quería. Susurró Rock, bañado por el resplandeciente contorno de la luna llena, que era como una ilusión pintada de rojo a sus lados. Un momento trascendental, pues los ojos negros del futuro sexto Hokage Konohagakure, como la propia Tsunade Senju había afirmado recientemente en una conversación privada con él, se cubrieron al instante de la luz escarlata del misterio. En el mismo segundo, el Sharingan y sus comas se transformaron en un patrón nítido, para cambiar por completo, formando un Rinnegan de color púrpura. La luna en el fondo parecía arder, haciéndola parecer particularmente hermosa hoy en sus adquiridos matices carmesí. Antes de darse cuenta, Roca estaba en trance meditativo. Algo poco frecuente, incluso para los aficionados a las artes marciales. Con el tiempo, sin embargo, el geno Otsutsuki se apoderó de él. Su pelo se volvió blanco, al igual que su piel. Lee volvió a tener pequeños cuernos que suplicaban ser cortados con un cuchillo afilado. Pero lo más importante. Un tercer ojo se abrió abruptamente en la frente de Rock. El doujutsu más antiguo, un antepasado del Sharingan y el Rinnegan. El exterior de la esclerótica era completamente rojo, y el iris tenía un patrón en forma de anillo con 3 tomos en cada uno. El Rinne Sharingan de Lee, por fin despertado. ¿Ha ocurrido de verdad? Pues sí. Hemos llegado al final de toda la historia. Gracias por esperar el final de esta historia. ¿Qué opinas de toda la historia?